estamos en comunicación con Roberto Llaiquel, que es periodista allí en Chubut y bueno, estuvo ayer charlando, estaba con esta cobertura. Roberto, Leonardo Martín, Paulo Pereira, te saludamos acá desde Radiográfica. ¿Cómo andás? Ay, no te escuchamos, me parece que estás muteado. Buen día, estaba muteado, sí. Ahí está. Para poder tener retorno viendo usted. Buen día, Paulo y Eduardo. Bueno, buen día a toda la audiencia de Radiográfica y al piso ahí. Sí. Bien, bueno, veo que te estabas manejando y tuviste que parar, así que bueno, vamos directamente al grano. Bueno, Roberto, ¿qué pasó ayer? A ver, contanos un poco en qué contexto fue estas declaraciones del gobernador Ignacio Torres y qué repercusión está generando en la provincia. Bueno, sí, observando también la vorágine informativa a nivel nacional, hay un error un poquitito de marco contextual acerca de los dichos del gobernador Ignacio Nacho Torres. En realidad, el marco contextual es el paro y movilización de los trabajadores y trabajadoras petroleras acá en Comodoro Rivadavia, y también se había dado un matiz distintivo, que es el tema se celebraba el 123 cumpleaños de Comodoro Rivadavia. Sí, había de ahí todo. Se dio ayer 23 de febrero, se dio ese paro y movilización, donde también estaban los camioneros, también había gente del Banco Nación, habían varios reclamos que confluían, pero en definitiva el marco e impulso potente lo daba el sector petrolero a partir de medidas del presidente Javier Milei de desfinanciar el sistema de Cuenca del Golfo San Jorge y hacerlo migrar a provincias como Neuquén y otras provincias que Comodoro históricamente y justo emblemáticamente la capital, entre comillas, nacional del petróleo, recibía esta fuerte noticia de financiamiento y sobre todo retiro de áreas básicas petroleras. ¿Qué impacto tendría eso? O sea, menos puestos, menos pozos explorados. ¿Cuál sería concretamente la consecuencia de esa decisión? Bueno, el impacto en realidad ya viene desde este modelo neoliberal que se ha instalado, impulsado salvajemente por el presidente Javier Milei, y un ajuste estructural en toda su magnitud de la población argentina, y la Patagonia no es ajena a eso. Y Comodoro, que ya venía teniendo un desempleo estructural, con estas medidas, te hablo en cifras, 50.000 millones de dólares le tocaría a otras provincias donde solamente a la Cuenca San Jorge le cabrían 1.000 millones de dólares. O sea, prácticamente se iría abajo, y eso impactaría en la desocupación estructural que ya tiene Comodoro Rivadavia y el país, ¿no? Claro. Roberto, yo quería ir un poco a la parte política también, ¿no? Ayer la cuenta ex, ¿no? El ex Twitter de la oficina del presidente lanzó un comunicado bastante duro, ¿no? Muy fuerte, en donde decía: la oficina del presidente lamenta que el gobernador Torres se niegue a entender que no hay plata y en consecuencia se lanza a emitir una amenaza de carácter chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores que expresaron su acuerdo con el avance sobre la propiedad privada y la expropiación de empresas que necesariamente implica dicha amenaza. Yo quería entender ¿qué impacto tiene eso en la provincia, en el gobernador, en el político, en los diputados provinciales? ¿Cómo lo están llevando, no? Yo por lo menos lo que veo es la primera vez que un presidente se dirige así a un gobernador, ¿no? Sí, es verdad, es la primera vez. La verdad, a un gobernador, pero se refirió también en Davos, creo que también, un poco al que no pensare como él piensa, prácticamente son todos los sectores de izquierda. Eso ya se viene delineando, ese perfil agresivo, violento, y sobre todo desconociendo la historia argentina, que fruto de ese pensamiento prácticamente hay 30.000 detenidos desaparecidos, hay más de 120 campos de detenidos de concentración con esas ideas, la doctrina de seguridad nacional, etcétera, etcétera. Creo que al desconocer esta persona, este presidente, le hace muy mal no solamente al pueblo de Comodoro Rivadavia, al Chubut, sino a toda Argentina. En primer lugar, línea general, como reflexión. En segundo, cómo se está tomando prácticamente la gente acá,
y de hecho yo transito el espacio de la multisectorial social de Comodoro con prácticamente más de 30 y se suman todos los días organizaciones sociales porque de una u otra manera, y se dijo en ese espacio que hoy prácticamente el que no está, se llegó a la conclusión que si uno no está de acuerdo con lo que dice el presidente de la Nación, prácticamente responde a una ideología de izquierda. Creo que eso se va sellando cada vez más con los dichos que avanza, ¿no? Pero además, Ignacio Torres es de Juntos por el Cambio, digo, ¿no? Es un gobernador que llega por ese sello y lo pone, lo compara casi con un chavista, digamos. Es muy extraño, ¿no? Y creo que juega con cierta desinformación, desconocimiento también a nivel nacional. ¿Qué nos podría decir de Ignacio Torres? ¿Qué características tiene? Bueno, primero te voy a responder con respecto al desconocimiento del presidente de la Nación. Yo antes de que ser periodista, en realidad no soy periodista, soy abogado, ¿sí? Y creo que generalmente cuando uno estudia abogacía, lo primero que hacemos es leer base y partida de la Constitución Nacional, escrita por Alberdi. Prácticamente hay conceptos que está errado y prácticamente avanza de un desconocimiento total conceptual, inclusive hasta ideológico, en una parada, por un lado, el presidente de la Nación. Y segundo, Nacho Torres es un gobernador que el padre tiene una pesquera, ¿sí? En primer lugar, que transitó espacios políticos justicialistas como por ejemplo Das Neves, Bussi, Mariano Arcioni, pero instalado dentro de este esquema de pensamiento del PRO, ¿no? De esa línea. Es un gobernador que de una u otra manera, si bien transita ambigüedades, ¿no? Como todo actor político, pero de una u otra manera lo que tiene una parada es muy local y muy regionalista. Y creo que eso le está molestando, y a la vez está molestando por un lado al presidente de la Nación, Javier Milei, que no se subsume a los mandatos prácticamente autoritarios y dictatoriales de este presidente, que desconoce en primer lugar el marco regulatorio de toda la nación argentina, que es la Constitución Nacional, y que hay implícito un contrato social, un acuerdo, y sobre todo dentro de ese contrato social está lo que se llama el bloque constitucional federal, y dentro de ese esquema está la famosa ley de coparticipación federal. O sea que la torta de la nación argentina se debe repartir. Entonces, al desconocer el presidente y manejarse autoritariamente como si no hubiera un marco regulatorio legal, entran en esta tensión y conflicto. Y dentro de ese contexto, contagia al resto y se transforma Ignacio Nacho Torres, el gobernador, Nacho como se conoce acá en Chubut, en un interlocutor de todos los reclamos prácticamente, no solamente regionales, sino a nivel nacional, y que se va a ir reproduciendo como gota de aceite en este contexto nacional. Ayer veíamos, bueno, el comunicado que firmaron en conjunto los gobernadores patagónicos cerrando filas con Nacho Torres y con la provincia de Chubut. Claro, y hoy en la mañana, en una entrevista, Nacho Torres dijo que está en diálogo con el expresidente Mauricio Macri y que él está colaborando con él, según palabras de Nacho Torres. Pero no solamente yo agregaría el bloque patagónico, sí, que es muy común, que ya lo hicieron en el gobierno de Mauricio Macri, con este tema petrolero, también del Cava, Jorge Macri, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Juan y San Luis. O sea, prácticamente Milei está contagiando con sus medidas políticas y sus dichos, que son violentos, que no respetan el marco de los derechos mínimos de las personas, para hablar no de derecho humano, que pareciera ser mala palabra en este país, donde prácticamente se desconoce la historia, y que bueno, es grave institucionalmente, porque bueno, pareciera ser que estamos viviendo o coexistiendo con un país desde principio de siglo entre unitarios versus federales, ¿sí? Donde ya hay conquistas de derechos o derechos adquiridos, como los derechos humanos, que es
preocupante que un presidente de la nación esté desarmando toda una estructura de derechos humanos, digo, con el tema de la institución del INADI, con el tema de desconocer al tema de la lucha de los pueblos originarios, de los colectivos LGTBI más, de las mujeres disidentes, de los colectivos disidentes, de las niñeces. Creo que el límite está buscando caprichosamente, como un niño o una niña que hace berrinche y busca límites firmes, y creo que a corto, mediano, largo plazo el pueblo le va a generar un dique de contención a través de sus gobernantes, sus gobernadores, para generarle este límite saludable a la nación argentina que tanto necesita. ¿Cuál fue la posición, digo, no? Porque seguramente debe haber ahí una vendetta un poco. ¿Cuál fue la posición de los legisladores respecto a la ley ómnibus, no? Me refiero de los legisladores de Chubut, sobre todo del oficialismo, ¿no? Porque, bueno, está esta revancha que está tomando Milei con las provincias. Bueno, es muy buena pregunta y muy inteligente pregunta, porque cuando yo decía al piso del programa, había ambigüedades. Esas ambigüedades y contradicciones tienen que ver con que parte del PRO, por ejemplo, cito a una legisladora nacional, Ana Clara Romero, que se expidió en favor de esta ley ómnibus. Cuando ya empezaron a verse que habían, de las 300 leyes, habían muchos que afectaban los intereses regionales, en este caso del Chubut, prácticamente hoy podemos decir que esas ambigüedades, inclusive el secretario Jorge Noma Ávila también, de una u otra manera, no participó en esa, dejando vacío ese día en la discusión cuando se cae la ley ómnibus, ¿sí? Y las 300 leyes, e inclusive el tema del cuestionamiento a la protocolo antipiquete. Se fue dando esta ambigüedad, ¿no? Bien, y te quería consultar, porque bueno, como la mayoría de las provincias del país, en Chubut ganó Milei, ¿no? Claro. Las elecciones. ¿Está cambiando un poco el clima? ¿Cómo lo ves? ¿Hay algún arrepentimiento o todavía está esta idea, bueno, hay que esperar, hay que pasar por esto porque es un sacrificio necesario? Es verdad, en Comodoro Rivadavia se votó mucho a Milei, ¿sí? Se votó mucho a Milei. Yo creo que Milei, en primer lugar, se movió a través de generó una estafa electoral, porque él prometió algo, prometió que iba a pagar la casta política, ¿sí? Y hoy prácticamente la gente está con caras largas. Más allá de que la dinámica de las vacaciones se ha ido, creo que un poco se fue también para desconocer esta realidad que cada vez golpea más, sobre todo a Comodoro Rivadavia, con cientos de comedores comunitarios, como lo que ayer pasaba en gran parte del país, ¿no? Con los 500 reclamos en todo el país, sobre todo del hambre, ¿no? Del hambre que golpea acá en Comodoro Rivadavia, y estas contradicciones que trae este modelo capitalista, la pobreza en el medio de la riqueza, ¿no? Claro. Digo, ayer pensaba, estos comedores comunitarios donde prácticamente ingresan cientos y miles de buques mercantes de China, de Taiwán, de diferentes partes del mundo, prácticamente ni esos pescados pueden llegar a los comedores comunitarios. Esa es la contradicción que lastima creo que no solamente a Comodoro Rivadavia, al país, ver que, de hecho, yo hablaba con jubilados hace un par de días y le decían de palabras más o palabras menos, esta riqueza que tiene Argentina de tantos alimentos, que está estudiado por Naciones Unidas, que puede alimentar a 300 millones de personas. Es muy preocupante que un presidente de la nación legitime y legalice el hambre en pos de que no hay plata. Y eso es una falacia, que no hay plata. No hay plata para unas cosas, pero hay plata para otras. Digo, para hacer una transferencia financiera, yo voy a un banco y en menos de 20 o 30 minutos transfiero millones y millones de dólares. ¿A dónde fueron a parar esos fondos? ¿A dónde? Al grupo financiero, porque de una u otra manera Milei dentro de muy poco creo que no va a estar.
pero va a seguir estando este modelo económico. Y eso es lo preocupante también. La última, estamos hablando con Roberto Llaiquel, que es periodista, abogado. Roberto, y un poco, bueno, para profundizar en lo que estabas recién apuntando, ¿cuál es la situación económica general de la provincia? Más allá de Comodoro Rivadavia, que es este polo económico tan potente, digo, en general, ¿cómo está el tema empleo? ¿Cuál es la perspectiva que se están viendo? Bueno, Comodoro Rivadavia ya venía hace años con un desfinanciamiento estructural, con una historia del movimiento de unidad sindical, que lo trajo las medidas económicas de Arcioni para hacer un reconto histórico, sí. El tema del pago escalonado, el famoso pago escalonado que había propuesto Mariano Arcioni, también del Partido Justicialista, de esa idea de medidas de ideas políticas, sí, partidarias, y que luego, bueno, todo eso trajo que hoy el gobernador también actual también encuentre un panorama que tiene una herencia histórica, y esa herencia histórica hace que los trabajadores estatales hoy no solamente estén mal, sino estén muy mal, porque las medidas nacionales impactan con una inflación que prácticamente colocan a todo el país en un cuadro dramático y con esta variable histórica que te enunciaba. Comodoro ha aumentado la pobreza, Comodoro ha aumentado la gente en situación de calle, Comodoro ha aumentado la gente que no tiene trabajo, Comodoro ha aumentado con la migración que vienen de otros lugares buscando una oportunidad y no la encuentran un vacío. Por eso también las medidas impulsado por Javier Milei con respecto al de financiar la cuenca de San Jorge, colocarías prácticamente en una situación mucho más dramática no solamente a Comodoro Rivadavia y Chubut, sino toda la región patagónica. Bien, Roberto. Recordemos que vivir en la Patagonia cuesta mucho más, claro, que en Cava, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, Roberto, para cerrar, ¿dónde podemos buscar información, digamos, con otro perfil que no sea un perfil alternativo, popular? ¿Dónde podemos escuchar, dónde podemos leer? ¿Qué nos recomendás de Chubut para seguir esta coyuntura? Bueno, las líneas alternativas hoy prácticamente, bueno, la estamos dando nosotros, somos pioneros en FM del Chenque. También muchos grupos de izquierdas que también tienen un periodismo de tipo, una mirada más crítica, más que todo, hacer una crítica, porque prácticamente también el modelo informativo responde a las lógicas de mercado y a nivel hegemónico, prácticamente, ¿no? Creo que pasa por ahí también. Pero nosotros, esto que estamos pasando en Chubut, lo anunciamos en Radiográfica hace prácticamente 4 años, cuando se iniciaba el tema de Mariano Arcioni y el pago escalonado. Ojo, le decíamos, porque Chubut se puede convertir en un modelo de un capitalismo salvaje. Por ahí yo lo tiraba a forma de una visión. Yo creo que hoy se está dando esas realidades que está reflejada en estas medidas que comenzó desde que inició la presidencia Javier Milei. Roberto, te mandamos un gran abrazo y bueno, vamos a estar atentos, ¿no? Porque evidentemente parecen quedar algunos episodios por delante sobre este tema. No, gracias a ustedes por preocuparse por Comodoro Rivadavia, Chubut, la región, y bueno, espero que sirva también de panorama para toda la audiencia y de que, bueno, esto se frena y el límite es con la gente en las calles como ahora está. Por eso creo que cada vez el presidente de la Nación está superado, no solamente institucionalmente y personalmente, porque hay cuestiones que hace desde un alto enojo y prácticamente, y no como un funcionario público que nosotros le pagamos el sueldo a él. Todos los habitantes de la Nación le pagamos un sueldo a él para que pueda bajar lo que es la Carta Madre, que es la Constitución Nacional, con todos estos derechos económicos, sociales y culturales adquiridos a través de la historia argentina. Bien, podés seguir camino. Yo veo que paraste con el auto, podés seguir camino. Ya terminamos con la entrevista. Un abrazo grande. Un abrazo, Roberto. No, gracias a usted. Pasaba Roberto Llaiquel.